Para mí es un día muy importante porque hoy vamos a saludar y a platicar con la química farmacobióloga María del Socorro Aguilar Espejel. Es una parte importante de la Escuela de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en el Instituto Politécnico Nacional. En 1936, cuando se funda el Politécnico Nacional y se hacía para atender necesidades técnico-industriales, nunca se pensó que esta noble institución iba a ser parte de un entramado poderosísimo dentro del cual se ha gestado una muy importante participación de mexicanos exitosos en beneficio de esta nación. El Politécnico es una de las instituciones más prestigiosas en México y siempre tiene dentro de su, dentro de su actividad a personal que hace un esfuerzo encomiable por apoyar las labores de construcción de México todo el tiempo a favor de las mejores causas. Socorro, te voy a pedir de la manera más atenta que te presentes como tú quieras. Ok, muchas gracias, David. Bueno, yo soy la química farmacéutica bióloga María de Socorro Aguilar Espejel. Soy profesora de la bioquímica en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, desde hace más de 30 años. Entonces, bueno, como profesora de bioquímica y sobre todo que nosotros formamos médicos, pues el enfoque que le damos a la materia es principalmente el aspecto clínico, ¿sí? Hablamos sobre lo que es metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, pero una de las partes fundamentales es precisamente dar el enfoque clínico de todo lo que es el metabolismo, y dentro de esto pues tenemos precisamente lo que son las enfermedades raras. Bueno, nosotros en la asignatura hablamos sobre las enfermedades metabólicas, ¿sí? Relacionadas con lo que es metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, en las cuales pues abordamos enfermedades como son esfingolipidosis, gangliosidosis, mucopolisacaridosis y todo este tipo de enfermedades lisosomales. Pero pues también hablamos de enfermedades de metabolismo del glucógeno, enfermedades mitocondriales. Todo esto, ¿por qué? Pues en diferentes ocasiones, sobre todo cuando se han estado modificando los programas de las asignaturas en la carrera, es decir, en la escuela tenemos en la actualidad dos carreras, lo que es la formamos médicos, cirujanos y parteros, y aparte médicos, cirujanos y homeópatas. Y en algunas ocasiones me han llegado a cuestionar de por qué incluimos este tipo de enfermedades dentro de los programas, que por qué no hablamos más sobre enfermedades más comunes como puede ser la diabetes, por ejemplo. Y bueno, la razón que se les ha dado es por qué es importante que estén esas enfermedades dentro de los programas de formación de médicos, pues porque esas enfermedades existen, ¿sí? Y aparte de eso, porque las personas que tienen este tipo de enfermedades merecen que los médicos conozcan estas enfermedades. ¿Para qué? Pues para recibir un diagnóstico oportuno y a través de eso, pues poder acceder a un tratamiento, si es que existe ese tratamiento para alguna de estas enfermedades. Entonces, por eso es que pues ha sido de interés tratar de tener contacto con asociaciones como en este caso con FEMEXER. ¿Por qué? Pues porque es importante que nuestros alumnos tengan un mayor conocimiento
de estas enfermedades. Y en los programas pues se les habla de ellos, en algunas ocasiones pues se les pide que los alumnos preparen exposiciones sobre este tipo de enfermedades. Sin embargo, yo creo que la oportunidad de tener un contacto más directo, por ejemplo, ahora apenas hace un par de meses que tuvimos la oportunidad de que tu hija Paulina nos diera una plática sobre pues lo que ella ha vivido. Eso fue muy enriquecedor para nuestros alumnos. Algunos de ellos llegaron a comentar, "Mm, nosotros hemos leído sobre la enfermedad en los artículos, lo que nos han dicho en clase, pero el hecho de escuchar, ahora sí que de un paciente lo que ha pasado, el hecho de oír que viven con dolor, que pues su vida está alrededor de esa enfermedad, para ellos fue algo que los marcó, yo creo, que a través de ese contacto que tuvieron con Paulina, estoy segura que no se les va a olvidar nunca lo que es tener una enfermedad de estas. Entonces, eso es una de las cosas que pues creo que es importante, ¿sí? No es lo mismo nada más leer algo en un artículo que tener contacto con este tipo de pacientes. Entonces, por eso es que tratamos de buscar conexiones para poder ofrecerle ese tipo de oportunidad a nuestros alumnos. Yo celebro mucho que tanto tú como la gente cercana a ti que está haciendo este esfuerzo lo ponga hoy en la vitrina de exposición para que los mexicanos entiendan que desde el Instituto Politécnico Nacional también van a salir jóvenes, hombres y mujeres preparados para atender las enfermedades raras. Me da un enorme gusto entender que hay una verdadera intención de que los jóvenes se preparen para no solo escuchar de las enfermedades raras, sino en un momento dado poder tratarlas. A mí me parecía, digamos, que no era justo que una institución tan importante como el Politécnico no nos pudiera dar una imagen o reflexión acerca de lo que se estaba haciendo dentro de la misma, para entender que también ponían algo de la atención académica a nuestras enfermedades. Como tú señalaste, Paulina es no solo una paciente con enfermedades raras, es hermana de un paciente con enfermedades raras, es amiga de muchos pacientes con enfermedades raras y también es una representante que desde México habla del escenario que se vive en nuestro país y la fórmula en que se está buscando construir el mejor escenario para nuestros enfermos. La vez que yo escuché lo que dijo Paulina y con gran admiración observé la cantidad de estudiantes que la estaban escuchando, me gustó mucho pensar que esos jóvenes podían entender, tal y como tú dijiste, que quien vive las enfermedades raras tiene toda suerte de explicaciones para lo que ha vivido a lo largo de su vida. Entre ellas el dolor, la desesperación, la frustración y muchas otras condiciones que hacen que estos pacientes sean tan especiales. ¿Desde cuándo el Instituto Politécnico Nacional ha puesto este que tú ya nos has relatado como un esfuerzo que están haciendo a favor de México? ¿Desde cuándo para las enfermedades raras están trabajando en esto? Bueno, las enfermedades raras han estado incluidas en nuestros programas desde, no sé, hace más de 20 años, yo creo. Ok. Ujú. Sin embargo, bueno, hace 4 años fue que empezamos a llevar a cabo lo que es el simposio de tamiz neonatal y enfermedades raras o enfermedades de baja prevalencia. Ok.
en colaboración con la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos. Sí, Ujú. En la escuela tenemos 4 años trabajando con la Asociación de Amigos Metabólicos y a través de ella pues hemos tenido la oportunidad de realizar 4 simposios, ¿sí? ok, Se han realizado de manera anual. De hecho, el primer simposio que se llevó en la escuela fue en el año de 2021 durante la pandemia. sí, Ujú. Este, logramos realizar el simposio de manera virtual. Ese primer simposio lo hicimos durante 2 días, teniendo la colaboración de diferentes médicos, entre ellos, por ejemplo, la doctora Esther Lieberman, la doctora Juana Inés Navarrete, el doctor Marco Antonio Yamazaki, el doctor Armando Ernesto Sánchez, es decir, varios médicos especialistas en diferentes enfermedades, como son enfermedades lisosomales, como son inmunodeficiencias. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos con estos simposios, pero también nos interesó involucrar a nuestros alumnos, ¿sí? Es decir, no solamente queríamos tener la oportunidad de que médicos especialistas nos hablaran sobre este tipo de enfermedades, sino también darle la oportunidad a nuestros alumnos de que pudieran ellos investigar más sobre ellas y presentar también algunos trabajos realizados por ellos. Hemos tenido una buena respuesta por parte del alumnado. Uh-huh. Han estado interesados en participar y a través de eso pues creo que la escuela ha logrado que se visualicen un poco más este tipo de enfermedades entre nuestros alumnos. Ahora bien, mm, yo te estoy hablando ahorita de lo que hacemos en la materia de bioquímica, pero finalmente no solamente en esta asignatura es que se tratan enfermedades raras, porque dentro de el programa de estudios de la escuela, aparte de llevar bioquímica, llevan biomedicina molecular, llevan genética, llevan medicina genómica, que en estas otras asignaturas pues también ven diferentes enfermedades raras, ¿no? Incluidas pues las alteraciones cromosómicas. Uh-huh. Entonces, eh, aparte de llevar a cabo los simposios, hemos tenido también la oportunidad de entrevistar a algunos pacientes. Uh-huh. En el primer simposio que se realizó se hicieron varias entrevistas a diferentes pacientes, que también eso fue algo muy, muy importante, porque al igual que lo hizo Paulina, pues estos otros pacientes también nos platicaron de sus experiencias. Uh-huh. Y por otro lado también que fue en el 2023, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, tuvimos la oportunidad también de participar en un homenaje que se hizo al doctor Antonio Velázquez Arellano. Uh-huh. eh, a él, eh, en esa ocasión, lo que hicimos por parte de alumnos de la escuela fue elaborar algunas historietas sobre diferentes enfermedades raras en honor al doctor. Y en el homenaje que se le hizo, se le entregaron esas historietas elaboradas por nuestros alumnos. Aparte, pues también hemos tenido oportunidad de hacer algunas entrevistas a algunos pacientes y bueno, ese material pues nos sigue sirviendo, ¿no? Es decir, tanto lo que se ha hecho en los simposios como algunas otras entrevistas que se han logrado realizar, pues nos sirven porque diferentes profesores los utilizan en su cátedra para que de esa manera pues darle más difusión a este tipo de enfermedades. a mí me da mucho gusto lo que estoy escuchando porque desde el día que
trabamos la primera charla telefónica tú y yo, entendí que el interés que tú mostrabas por atender esto de una manera más conjunta, más aliada, era verdaderamente genuino y muy interesante. Por eso inmediatamente, palabras más, palabras menos, te dije, cuenta con nosotros, lo podemos hacer posible. Hoy mismo, después de la entrevista o después de la participación que tuvo Paulina con ustedes, me habló gente de la UNAM para ver si podíamos hacer lo mismo. Me habló gente de la U de Nuevo León para ver si podíamos hacer lo mismo. Hay una coincidencia en este momento acerca de la necesidad que se tiene de escuchar a los pacientes. Lo que voy a decir a continuación lo digo con enorme respeto y consideración para los profesionales de la salud. Del círculo virtuoso de participación de estas enfermedades o de otras muchas, el paciente está al centro, luego los grupos de pacientes, luego las instituciones de salud, luego los grupos farmacéuticos, luego los que tienen que ver con el legislativo y luego todos los que controlan, por ejemplo, la COFEPRIS, los estados de resultados para aprobar o desaprobar algún medicamento. Siempre he dicho en México y en foros internacionales que el verdadero importante es el paciente, que el paciente es el que da pauta para que todo lo demás se vaya dando y que, por supuesto, los profesionales de la salud y los académicos que investigan esto son fundamentales para darle seguimiento a los pacientes que van apareciendo. A mí me da un enorme gusto que tú hayas convocado en alguna parte de tu ejercicio a una oportunidad para que los pacientes se expresen. Esto que voy a decir a continuación, Socorro, es real. Hay muchos pacientes que conocen más de su enfermedad que los propios médicos, pero mucho más. Te voy a contar una historia en menos de un minuto. Cuando mi hija fue diagnosticada finalmente como una enferma con el padecimiento Gaucher, y también mi hijo, un queridísimo amigo me dijo, para que tengas conocimiento de causa y no hables a lo tonto de lo que tienen tus hijos, lee los libros más importantes que haya acerca de la enfermedad. Para eso tuve que aprender a leer en francés, ya leía en inglés, pero tuve que aprender a leer en francés, y leí los 10 libros más importantes, eran así de gruesos, de la enfermedad de Gaucher. Me di cuenta cuán importante es que los papás conozcamos la enfermedad, pero la conozcamos a conciencia, porque entonces podemos dialogar con los médicos, no de una manera intrusiva ni arrogante, sino complementaria. Y ese complemento hace que los pacientes tengan una oportunidad que es más acercada a la certeza que puede darte la información plena y al conocimiento que tienes después de estudiar todo lo que tiene que ver con ese específico fenómeno de la salud. Los pacientes han sido desde hace mucho tiempo una muy importante palanca para que se mueva todo lo que tiene que ver con las enfermedades raras en el país. Pali y Toto, o más bien mis hijos, fueron diagnosticados en 1990. Ellos dos fueron los primeros pacientes en México atendidos con un reemplazo enzimático porque obligué al presidente en aquel turno, en aquella ocasión, en aquel tiempo a que hiciera su trabajo. No había ningún paciente que fuera atendido con reemplazos enzimáticos en aquel momento. Y lo que me dijo mi hija cuando ya estaba en tratamiento fue algo que me marcó hasta hoy. Papá, si pudiste obligar al presidente de la República a que nos dé tratamiento a mi hermano y a mí, ¿por qué no lo obligas, no a él, sino a las instituciones de salud, a que le den tratamiento a más niños? Porque hay muchos niños que tienen el mismo problema que nosotros. Y aparte agregó, ¿y sabes qué, papá? Veo que muchas mamás no pueden hacer lo que tú hiciste. Las mamás son unas campeonas. Luchan contra todo, contra todos, para lograr alcanzar el resultado para sus hijos. Por eso lo que ustedes están haciendo en el Politécnico Nacional es tan importante. Te quiero comentar que quiero poner a disposición de ustedes en el Politécnico Nacional, en tu escuela de medicina, todo lo que tenga que ver con el granito de arena que podamos aportar con todo lo que hemos hecho a lo largo de los últimos 28 años. Quiero decirte adicionalmente que el INMEGEN me dijo, David, por favor comunícate a la gente del Politécnico que podemos estar ayudando, que podemos estar cooperando para lo que están haciendo ellos. El Instituto Hematológico del doctor Joaquín Carrillo ha preparado algo que te voy a enviar pronto,
que es una cátedra para enfermedades lisosomales increíblemente importante. Joaquín Carrillo es quizá el médico latinoamericano más importante para enfermedades lisosomales. Es desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Es un increíble médico, tan increíble que, tan increíble que hace de la oportunidad del diagnóstico uno con una precisión increíble en menos de 15 días. Lo que muchos señalan como la odisea diagnóstica que puede tardar años, él lo hace en 15 días y a veces me ha tocado ver en una semana y a veces en un día. Increíble, increíble. Tiene un laboratorio increíblemente sofisticado para hacer todo lo que hace. Y me dijo, con mucho gusto apoyo lo que está haciendo el Politécnico Nacional, David, dime qué podemos hacer. Le dije, no, tú dime qué puedes hacer porque yo estoy verdaderamente asombrado con lo que tú haces y lo que digas que puedes hacer será benéfico para esos jóvenes. También una institución importante de Latinoamérica que está comandada por ULAPA, de la que somos miembros, Unión Latinoamericana para las Enfermedades Raras, me dijo que pueden contar con ella. Esto que te estoy diciendo es algo que podemos poner a disposición de ustedes para que entiendan más sobre el tema que tiene que ver sobre lo nuevo que se está haciendo en el mundo, sobre los pacientes que han logrado cruzar una brecha con una participación en la que el acceso a sus tratamientos es una realidad, con otros para quienes no hay tratamiento, pero que tienen medidas en las que pueden tener una condición digna de vida. Y todo esto a disposición de la noble institución para la que tú colaboras. Una institución que, tal y como la UNAM, cuando uno, no sé si siga siendo así, pero yo le pregunté a un alumno de el Politécnico que estudiaba en tu escuela, ¿cuánto te costó tu carrera? Y me dijo, realmente no me costó nada, la inscripción. 400 y no sé cuánto me dijo. No llegaba a 500 pesos. Yo creo que podemos seguir haciendo una alianza que pueda servir a tus jóvenes estudiantes y que ponemos a tu disposición de manera absolutamente genuina, transparente y con una enorme vocación para que muchos médicos nuevos, muchos jóvenes nuevos que egresan puedan atender a nuestras enfermedades. Pues en realidad eso es una noticia maravillosa porque pues le abre nuevas oportunidades a nuestros alumnos, ¿no? Yo creo obtener información de estos médicos que se dedican realmente a hacer estudios, a diagnosticar, a tratar a este tipo de pacientes, así que es información de primera mano, ¿no? Eh, y si nosotros siempre hablamos de enfermedades raras, pero lo raro es así como entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en muchas ocasiones, pues no es tanto que no sean muy frecuentes estas enfermedades, sino que desgraciadamente hay bueno, más bien pocos médicos que tienen la información para poderlas diagnosticar y para poderlas tratar. Yo creo que son muchos pacientes que nunca reciben un diagnóstico. En ocasiones el diagnóstico llega hasta después de que el paciente fallece y pues es algo que debemos de trabajar en evitar que suceda eso, ¿no? Entonces, sí, ahora sí que lo que tú me estás diciendo es maravilloso para nuestros alumnos, ¿sí? El poder tener acceso a, no sé, una entrevista o visitar el lugar donde trabajan este tipo de médicos, eso es algo que motiva a los alumnos, los deja ver que no es algo que nada más está escrito en un papel, sino que en realidad existe. Sí. Ujú. Y Mira, perdón que te interrumpa. Te va a dar a ti mucho gusto conocer a Joaquín Carrillo Farga, pero mucho gusto, porque además de que es un tipazo, es uno de los hombres que en México ha podido crear una posibilidad real, concreta, de diagnósticos muy tempranos, muy, muy tempranos. Eh, Cuando conocí a Joaquín, yo no conocía a Joaquín Farga, a Joaquín Carrillo Farga, no lo conocía. Y mi hija Paulina vino y me dijo, papá, ahora que estuve en Colombia, creo, conocí a un médico mexicano que no conocíamos, papá, y es un increíble hombre de ciencia de México.
cuando empecé a investigar de Joaquín Carrillo, me di cuenta de lo importante que es, pero lo importante que es. Como te dije hace un momento, es quizá la mayor autoridad en enfermedades lisosomales que hay en el país y en Latinoamérica. Creo que de los 365 días del año, 340 se la pasa en giras para hablar en el mundo de las enfermedades lisosomales. Y cuando me dijo, estoy a las órdenes del IPN, dije, ¿en serio? ¿En serio? Sí, en serio. Y ya hizo algunas cosas que les va a mandar a ustedes. Ok. Él tiene un instituto en Querétaro, su instituto de Mm. hematología, lo tiene allá en Querétaro, una preciosidad de instituto. Y lo que te dije hace un momento, Socorro, eh, a mis hijos, sobre todo a Paulina, yo traté de que me dieran el diagnóstico pronto, hasta antes de que cumpliera 4 años, y estuvo con muchos médicos en México y fuera del país. No sé si les comentó que en el Instituto Nacional de Pediatría la diagnosticaron en 3 días. En 3 días. Bueno, sucede que en muchas ocasiones las personas no saben a dónde acudir para un diagnóstico preciso. La otra vez, una señora, a quien respeto, por supuesto, y admiro, me dijo, traía a su niño, y dijo, es que a mi hijo se tardaron 10 años en diagnosticarlo. Y su esposo, que estaba con ella, dijo, sí, porque nunca lo habíamos traído del Instituto Nacional de Pediatría. En el instituto lo diagnosticaron en una semana. Pero Joaquín Carrillo puede hacer maravillas. Y lo que te estoy diciendo acerca del tema de la inclusión de el INMEGEN puede participar. El Instituto Hematológico de Joaquín Carrillo puede participar. La UNAM quiere participar. Hay una entrevista que tenemos con Joaquín Carrillo y Juanita Navarrete. Te cuento que Juanita es mi prima. Ok. Juana Navarrete es mi prima. Y Joaquín Carrillo es mi brother, es un tipazo. Ve la entrevista de Joaquín Carrillo que tiene conmigo, la última entrevista que tiene conmigo. Te la voy a mandar para que la veas y escuches algo de lo que dice junto con César Cruz, que son dos personas que han trabajado fuerte en México por las enfermedades raras. Lo más importante de toda esta comunicación que tengo hoy mismo contigo es que queremos poner a las órdenes del poli todo lo que sea posible para que tus alumnos tengan no solo el gusto y la curiosidad por las enfermedades raras, sino la determinación por atenderlas. No tenemos a ningún médico en México de los jóvenes que sea especialista en enfermedades raras. Hay los, los que son los de siempre, los dioses del Olimpo, que han tratado a estos personajes, a estas enfermedades desde hace mucho tiempo. Luis Carvajal del Instituto Nacional de Pediatría, que es el director de la Clínica de Enfermos Lisosomales, ha atendido, la otra vez me dijo, bueno, David, yo creo que yo he visto unos 100,000 pacientes, y de los 100,000 pacientes, el 70% eran con enfermedades raras. 100,000 pacientes en 50 años. Vaya, el doctor Reinés también ha visto 50,000, 60,000, conocen muchísimo del tema. Y lo que te estoy diciendo acerca de el INMEGEN, el Instituto de Joaquín Carrillo, la comunión que puedan tener con la UNAM, porque me habló Juanita Navarrete, y me dijo, oye, primo, ya vi que están haciendo cosas con el Politécnico, mi sobrina Paulina estuvo con el Politécnico atendiendo a una entrevista. Le dije, sí, sí, yo quiero hacer lo mismo en la UNAM y la acaban de nombrar no sé qué importante de los estudiantes de medicina. Bueno, le dije, sí, pues tú dime para que yo le diga a Paulina, y si no puede Paulina, a Toto. Creo que en algún punto tendrán que entrevistar a Toto, o sería afortunado que pudieran entrevistar a Toto. Es el primer paciente mexicano con terapia génica. Ya practicó una terapia génica y es un testimonio muy importante porque en México no hay tratados con terapia génica, pues porque, por muchas razones, por muchas razones. La primera es que es costosísima, costosísima. Sí. La condición específica tiene que ver con que ustedes conozcan cuál es la experiencia de un tratado con terapia génica. Ese que ya no va cada 15 días a que le pongan infusión, ese que se olvidó de Ujú. las infusiones, ese Sí. que cambió su vida. Ahora Paulina va triste al hospital porque siempre iba con su hermano desde hace veintitantos años y ahora ya no va el hermano, nada más va ella. A Paulina probablemente la hagan elegible en algún tiempo y si es que ella decide hacerlo, pues podría ser otra mexicana más puesta en terapia génica. Pero todo esto tiene que servir como información para ustedes.
Todo eso tiene que servir para que ustedes puedan ir viendo cuál es el avance. Mira, te voy a decir unos datos que normalmente no se dicen en México porque esto que voy a decir no quiero que suene feo. Siempre dicen lo mismo. Bueno, actualmente Orfanet y las instituciones más avanzadas en el tema están hablando de que se tienen identificadas poquito más de 8.300 enfermedades, poquito más de 8.300. Y se calcula que hay otras 3.000 sin identificación, es decir, llegaría más o menos a las 12.000 enfermedades raras. Bueno, para esas enfermedades, solo para el 4.2% hay tratamiento. El otro 96% no tiene tratamiento. ¿Cuánto se destina en México para enfermedades raras? Ujú. Una cantidad que da risa. Absolutamente Socorro. que da risa. Porque seguro has escuchado que dicen algunos, es que en México tenemos como 7 u 8 millones de enfermos con padecimientos raros. Primero, no es cierto. Tendremos 5.5 o 6 millones. Pero esos 5.5 o 6 millones, el 96% no tiene tratamiento en el mundo. Bueno, y los poquitos que tienen tratamiento, de los poquitos que tienen tratamiento, más poquitos tienen un verdadero tratamiento puesto en sus venas. Por eso cuando dicen, no, es que si atendemos a los enfermos con padecimientos raros, se nos acaba el presupuesto nacional. Sí, nada más que en este momento se atiende a unos cuantos enfermos con padecimientos raros y te hablo de poquito más de algunos miles, poquito más de algunos miles. El presupuesto que requieren no es el que mucha gente señala como enormes cantidades. Sí es cierto que para algunos casos las enfermedades raras requieren de fármacos que cuestan o que tienen un valor muy alto, pero para Ya. algunas otras no. Algunas enfermedades solo requieren algunas combinaciones alimenticias y algunas Sí, una específicas, ayuda. exacto, algunas específicas dosis de X cosa. Lo más importante de todo es que podamos hacer posible que lo que ustedes hacen en el Poli, lo que se está haciendo en la UNAM, lo que hacen en la U de Nuevo León, lo que hacen en el INMEGEN, se conozca. Sabes que tenemos un problema, Socorro, y tú lo debes de vivir en tu institución, porque no hay institución que no lo viva. Los protagonismos exacerbados, que uno no quiere compartir con el otro cree que es mejor que aquel cree que es mejor que este, etcétera. No hemos podido derribar ese muro, no lo hemos podido derribar, pero sí hemos podido hacer muchas cosas desde hace 28 años. Vamos a seguir haciendo muchas con la ayuda de muchos y ustedes son de esos muchos unos muy importantes. El Politécnico Nacional, fundado en 1936, pero con una historia para la Escuela de Medicina y Homeopatía del Poli más atrás todavía, Sí. desde 1800 no sé cuánto, finales del siglo XIX. Bueno, no pueden estar fuera del escenario más importante de atención y disposición para las enfermedades raras desde la condición de acondicionamiento y enseñanza académica, porque yo conozco a muchas personas egresadas de muchas universidades, pero los que conozco del Poli son verdaderamente buenos, ¿eh? No sé cuál es la condición, pero son verdaderamente buenos. Es como cuando buscas un doctor bueno, dices, vete con los médicos militares, esos son bien disciplinados, son bien puntuales, son una maravilla. Bueno, lo que tú quieras de lo que te acabo de mencionar, lo vamos a hacer rápido. Y la semana que entra te voy a mandar un calendario para que te diga, mira, el INMEGEN quiere participar en estas fechas con esto. Mira, Joaquín quiere participar en estas fechas con esto. Mira, la gente de la UNAM con Juana Navarrete va a hacer una comunión con ustedes con esto y esto. En fin, nosotros mismos vamos a hacer una comunión. Y el Toto, el David Peña Hijo, algún día necesitan escucharlo para saber qué con las terapias génicas, qué La le terapia pasó, génica. cómo le pasó, qué hizo, qué no hizo, etcétera. ¿Qué se siente pasar de una infusión que le daban durante 27 años, 26 años consecutivos a ya no ir a las infusiones? ¿Cómo cambió su vida? ¿Qué fue lo que sucedió? Todo eso a tu disposición, Socorro. No, pues muchísimas gracias. La verdad de todo esto que me estás ofreciendo va a ser algo increíblemente bueno para nuestros alumnos, ¿sí? El hecho, pues, simplemente, como tú dices, terapia génica es algo que pues apenas empieza, ¿no? Es decir, apenas empieza a aplicar en algunas enfermedades y pues han sido muchos años de investigación para poder llegar a eso, pero es algo realmente
bueno. Sí, Y es decir, los alumnos muchas veces dicen, presentan algún tema y dicen, no, pues este tratamiento es terapia génica. Y yo les digo, ok, terapia génica, ya hay terapia génica para esa enfermedad. sí, Digo, están en investigación, pero en realidad la terapia génica son muy pocas enfermedades a las que actualmente han logrado hacer ese tratamiento. sí, Entonces, sí es importante el hecho de que ellos puedan tener contacto con las personas que han logrado desarrollar todas estas terapias, inclusive el reemplazo enzimático y es más, el tamiz neonatal, porque nosotros siempre hablamos de tamiz neonatal, pero yo creo que para ellos es muy importante que alguien les platique exactamente cómo se hace, qué es lo que, qué tipo de metabolitos o de sustancias son las que se determinan para poder llegar a un diagnóstico. ¿Sí? También el reemplazo enzimático, pues, se les dice, ah, no, pues sí, hay reemplazo enzimático, es una infusión, se les tiene que aplicar tantas veces a los pacientes, pero en realidad que alguien les dé la explicación completa de cómo se lleva a cabo el proceso, cómo, qué es lo que hacen los pacientes, pues es algo que va a ser realmente importante. Es decir, conocerlo de primera mano de quien lo está haciendo, de quien lo está viviendo, es algo que a los alumnos los marca, sí, ¿sí? Es decir, leerlo lo podemos leer, información aquí y allá, ¿sí? Pero por ejemplo, el día que les habló Paulina, ellos dijeron, no, es que nunca, nosotros hemos leído sobre la enfermedad, pero nunca imaginamos que tuvieran dolor, que pasaran por tantas cosas. Entonces, realmente te agradezco mucho, eh, ahora sí que estas oportunidades que estás abriendo para nuestros alumnos es algo muy bueno, ¿sí? Pues como tú dices, nosotros tratamos de darles eh, el mayor panorama posible a los alumnos, no solamente en las enfermedades raras, ¿no? Pero eh, en este tema, pues yo creo que sí muchas veces hemos sido cuestionados de por qué en esas enfermedades, por qué mejor no les dan otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existen y porque deben conocerlas. Nosotros siempre les decimos a nuestros alumnos, ok, ustedes van a tener un paciente y en cuanto empiecen a ver los signos y síntomas que presentan esos pacientes, pues ustedes van a ir analizando y diciendo, ah, ok, el paciente puede tener esto y aquello. Pero si no encaja en ninguna de esas enfermedades que son las más comunes, tienen que tener siempre en mente que existen estas enfermedades y que probablemente su paciente tenga alguna de ellas. cierto. Eh, eh, Entonces, y yo te interrumpo. El que te debe agradecer soy yo, porque tú, junto con otros maravillosos hombres y mujeres, preparas a estos jóvenes que van a hacer posible que nuestras enfermedades sean atendidas. El agradecido soy yo. Yo caí en esto porque no me quedó de otra. Mis hijos fueron diagnosticados como enfermos con padecimiento o con una enfermedad rara. Por cierto, hablando de enfermedades raras, algunas personas, y bueno, cada quien tiene una opinión y cada quien tiene una preferencia, algunas personas han intentado cambiarle en México el nombre, que no son raras, que son de poca frecuencia, poca prevalencia, poco esto, poco lo otro. Te quiero decir que tenemos 27 carpetas de intención en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, etcétera, como carpetas de enfermedades raras en México. Nos ujú, tardamos en poner eso. Te cuento rápidamente que hace muchos años, en el 2011, modificamos, y digo así modificamos porque nosotros, Pide un Deseo y la Federación fue quien lo hizo, modificamos la Ley General de Salud en el 224 bis y 224 bis 1 para gastos catastróficos y enfermedades raras. No se hacía en 50 años y ese día se pudo hacer y poner esas nomenclaturas. Bueno, esas nomenclaturas las conocen en el mundo como las necesarias que México puso a disposición para hablar de las enfermedades de este tipo, enfermedades raras. Bueno, repito lo que dije hace un momento. El agradecido soy yo. ¿Sabes cuántos genetistas tenemos en México? Menos de 400. Y tenemos una población en este momento, según el dato de empresas especializadas,
de aproximadamente 132 millones de personas. 400 genetistas para 132 millones de personas. Y conocemos a los de siempre. Conocemos a Belmont, conocemos yo le digo a Lieberman, la fresa Lieberman, conocemos a las importantes de siempre, a Juana Navarrete, a David, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto del orden de la educación u orientación en genética podría servirnos para atender estas enfermedades? ¿Cuánto? Hay personas que han tenido un niño con MPS. Si les hubieran dicho, si lo vuelvo a intentar, quizá vuelva a tener otro, y si lo vuelvo a intentar, quizá tenga otro. Ujú. Nosotros tenemos a familias que tienen hasta 3 MPS, porque nadie les dio una orientación genética. Hay Genética. muchas cosas, muchísimas cosas que se pueden hacer y que solo es cuestión de determinarnos en hacerlas. Eh, lo que, lo que tiene que ver con instituciones tan importantes como la tuya, mira, cuando se habla de que este es un estudio que se está haciendo en el IPN, dice uno, wow, este es un estudio que se está haciendo en la UNAM, wow, en el INMEGEN, órale, o en el Instituto de Joaquín, eso ya estamos hablando de cosas muy importantes. Y si hay una ventilación correcta, difusión quiero referir, correcta, pues la gente se va a interesar y se va a interesar. A mí me da mucha pena. Yo reconozco el esfuerzo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, desde hace 14 años ya. Reconozco el esfuerzo, pero es, una, es un proceso dicotómico. Es muy importante el día, pero pareciera ser que es el único importante para las enfermedades raras. El día último de febrero, y todos hablan de ese día, y nosotros tenemos 50 peticiones de entrevistas porque ese día es el de las enfermedades raras. Pasa ese día y se acabó. Y las enfermedades raras son de atender todos los días, 365 al año y 24 horas al día. Tenemos que crear un ámbito en el que las enfermedades raras no sean de festejo por los años que cumple la celebración de enfermedades raras o el reconocimiento cada último de febrero. Tenemos que hacerlo para siempre. En mi vida, trabajando para estos temas, he visto morir a 5 niños porque no llegamos a tiempo, porque la institución no los atendió, porque la negligencia le ganó a la atención, porque las mamás no supieron a tiempo qué hacer, porque lo que tú quieras, y los vi Ujú. morir en condiciones dramáticas. Socorro, ¿tienes niños tú? Sí. Bueno, imagínate ver uno de tus niños en una condición dramática y no saber qué hacer y de repente verlo que muere. Así nos pasó y entonces yo dije, si conocemos de algún caso y podemos intervenir, no permitamos que muera si hay algo que podamos hacer. Si no hay algo que podamos hacer de manera específica, bueno, démosle la mejor calidad de vida mientras tenga la oportunidad. De otra manera, estaremos haciendo una complicidad terrible con quien no atiende, con quien es negligente, con quien no pone a su disposición. Cuando a Sí. Paulina y a Toto les trajeron el primer medicamento de reemplazo que hubo en México, obligué al presidente de la República que lo hiciera en su oficina. Es usted el burócrata número 1 de México. Haga su trabajo. Mis hijos requieren de su atención porque México los debe proteger. 12 horas después estaba el medicamento que nunca había estado en México en el ISSSTE del que eran ellos derechohabientes desde hace 28 años. Lo que hacemos con pasión, entrega y determinación termina por dar un resultado que esperamos por largo tiempo. Cuando me dieron el diagnóstico de mis hijos, Socorro, lloré debajo de una escalera en el Instituto Nacional de Pediatría durante 6 horas. Y dije, son las únicas 6 horas que voy a llorar. Y las demás me voy a poner a trabajar para hacer que suceda lo imposible. Porque me dijeron, no hay nada en el mundo que se les pueda dar. Y esperé hasta que hubo una noticia que en Israel se estaba haciendo algo. Por alguna razón, no me preguntes cómo ni cuál, nosotros tenemos una derivación judío-askenazi. Y entonces en Israel se estaba haciendo un trabajo importante para la enfermedad de Gaucher. De repente me hablaron y me dijeron, ya existe algo, ya puedes pelear por ese algo, ya ve y rómpete la madre para que suceda lo imposible. Hoy Pali tiene 30 y el próximo 28 cumple 38 años. Toto tiene 34 años. Y me dijeron que Pali iba a morir a los 6 años y que Toto iba a morir a los 7, 8 años. No dejé que eso fuera posible porque ningún papá espera que el diagnóstico sea el que te mate.
sino el haber luchado hasta la última oportunidad para ver qué podías hacer. Así que por eso, cuando tú me dices que me agradeces, no, yo te agradezco a ti, le agradezco a la UNAM, agradezco a todos los que están haciendo un esfuerzo, a los nuevos médicos que van a estudiar esto. Es muy importante, muy importante. Un día, invítame a mí para que tengamos un Zoom con tus alumnos y yo les cuente lo que me quieran preguntar acerca de la actividad que tiene la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Lo que me quieran preguntar, porque en algún momento, alguno de esos estudiantes, alguno de esos estudiantes puede ser uno de los que sea elegible para que lo mandemos a hacer una especialización a los lugares más importantes donde se está tratando estos temas. A Alemania, a Francia, a Italia, a España. Es muy importante. Cuando tú tuviste la amabilidad de buscar un contacto con nosotros, contesté lo más rápido que pude, porque me sentía obligado de corresponder a tu atención para poder hacer una alianza de trabajo. Y lo voy a seguir haciendo. No, pues la verdad, ahora sí que gracias por la oportunidad de tener ahora sí que esa disposición para poder colaborar. Eh, por una parte es algo muy benéfico para nuestros alumnos, ujú, pero no solamente para ellos, sino como tú dices, para las personas que tienen este tipo de enfermedades, ¿sí? El hecho de tener contacto directo con pacientes, con médicos que se dedican a tratar este tipo de enfermedades, pues es una fuente indescriptible de información para nuestros alumnos. Uh-huh. Eh, Como tú dices, muchas de estas enfermedades pues no tienen un tratamiento, pero el hecho de poder diagnosticarlas y darles un tratamiento sintomático pues mejora mucho la calidad de vida de estos pacientes y no solamente de ellos, de sus familias también, Por porque supuesto. no solamente es el paciente el que sufre esa enfermedad, sino es toda la familia, ¿no? Sí, Ujú. Entonces, eso también es algo muy importante de hacerles notar esa situación, que no solamente van a atender a una persona que tiene esa enfermedad, sino a esa persona y a su familia también. sí, Como tú dices, se necesitan más genetistas. Yo creo que sí. A mí me encanta la genética, la verdad. Ujú. Eh, pero, pues, es importante ese consejo genético, el hecho de decir, bueno, muchas de estas enfermedades son autosómicas recesivas y por eso se supone que es más difícil que se puedan heredar, pero como tú mismo lo acabas de decir hace un momento, hay familias que tienen no solamente un hijo, sino varios hijos con la misma enfermedad y desgraciadamente muchos de ellos después de haber tenido dos o tres hijos con esa enfermedad y en muchos casos que esos hijos han fallecido y hasta el tercero o cuarto es que reciben un diagnóstico, dices pues no, no es justo, ¿no? Cuando se puede hacer desde el primer momento. sí, Otra de las cosas que también yo creo que es importante eh, dar a conocer estas enfermedades es precisamente en el caso de los tratamientos. Es decir, existen algunos tratamientos ya para algunas de estas enfermedades, para algunas de ellas existen aquí en México, pero en lugares muy específicos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, puedes decir tienes reemplazo enzimático para la enfermedad de Gaucher, pero no en todos los hospitales, no en todos los estados. sí, sí, Entonces, eso también es importante porque, ok, existe el tratamiento, pero yo vivo, no sé, en Mérida y tengo que ir hasta la Ciudad de México cada 15 días a recibir mi tratamiento, pues es también algo que no es admisible, ¿no? Entonces, Está a es punto de... importante. Perdón que te interrumpí. Está a Ujú. punto de recibir la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, eh, un mamotreto de este tamaño.
que hicimos como el Plan Nacional de Atención Integral para las Enfermedades Raras en México. Y aparte de eso tiene una carpeta adicional con muchos puntos que señalan la oportunidad magnífica que se tendría de atender en casa a los enfermos con estos padecimientos, que no tuvieran necesidad de desplazarse, porque como tú dices, el que vive en Tijuana viene al ISSSTE en Félix Cuevas. Es increíble que venga desde allá hasta acá. Hace muchos años descubrimos a dos pacientes lacandones, pequeñitos, con MPS. Eh, Cuando no se conocen los derechos, se pierden, se obvian porque no los conoces. Y en México, muy poquitos conocen sus derechos, ¿eh? Muy poquitos. Es trágico. Muy poca gente conoce sus derechos y no los ejerce. Bueno, esos dos pacientitos vivían en una zona agreste, horrible, hasta arriba, en un cerro, y su papá ganaba 1,000 pesos a la quincena, 2,000 pesos al mes. Hicimos a que les dieran el tratamiento de reemplazo enzimático con un costo de $520,000 al año para los dos. Nunca le dijimos al papá de cuánto se trataba el tratamiento, porque no iba a entender esas cantidades. Pero ese derecho asistía a esos pequeños lacandones. Esos lacandones recibieron y siguen recibiendo tratamiento de reemplazo enzimático por cantidades monstruosas. Bueno, es el derecho que asiste a los mexicanos. Que no los conozcan algunos es un problema grave que hay que erradicar. Yo celebro mucho esta reunión. Había tenido el gusto de WhatsAppear contigo. Te mando, me mandas, te regreso, me Sí. regresas, etcétera, etcétera. Pero no tenía la oportunidad de conocerte, por lo menos a través de la imagen. Ya tendremos oportunidad de hacerlo personalmente. Pero me da mucho gusto conocerte porque a mí me parece fundamental que no solo te conozca yo, sino que te conozca mucha gente. Hay muchos, hay muchas personas que animan a sus hijos que están deseosos de cursar una carrera médica. Y seguro cuando te escuchen, algunos van a decir, a mí me interesaría estar en el Politécnico, porque le están poniendo atención a algo que para mí es significativamente importante. Te agradezco mucho tres cosas. Uno, tu amabilidad. Esa es una gentileza mayúscula. Dos, el tiempo que me regalas para escucharme. Muchas gracias. Y tres, que estés haciendo un esfuerzo encomiable en el Politécnico para hacer que nuestras enfermedades no sean solo una lectura en un libro, sino una condición que puede ser atendida y tratada por las personas a quienes estás preparando, por esos jovencitos llenos de ilusiones que quieren ser grandes, grandes profesionales de la salud en el país. Muchas gracias por todo eso, Socorro. No, al contrario, gracias también a ti, David, por abrir estas oportunidades tan importantes para nuestros alumnos. Es decir, el tener este contacto, lo que me has ofrecido, bueno, no a mí, sino a nuestros alumnos, es una oportunidad muy importante para ellos y pues el poder trabajar de manera colaborativa con FEMEXER es algo que va a ser de gran beneficio para la educación de nuestros futuros médicos. Lo voy a hacer con mucho gusto. Ya te dije que yo soy el agradecido. Y cuando veo esas batas blancas que salen del metro o de los camiones o a veces de autos, que van corriendo porque ya se les hizo tarde con sus libros y algunos ya llevan su estetoscopio y toda la cosa. No sabes cómo me da gusto saber que esos jovencitos, y yo tengo una sobrina que estudió medicina, tiene veintitantos años, me, me- me- me conmueven porque están en la línea que inicia un camino infinito hacia posibilidades infinitas también a favor de los que más lo necesitan. Socorro, Socorro Preciosa, te quiero pedir un favor especial. Te puedo hacer unas preguntas que nos van a permitir conocer a Socorro, no la especialista química farmacobióloga, sino a la persona. No son preguntas que te pongan en un predicamento, son preguntas
que son solo para conocer parte de tu personalidad. ¿Puedo? Claro que sí. Ok. Procura que cada una de tus respuestas sea una sencilla, porque hay gente que me dice, ah, ese es esto, más lo otro. No, no, no. De manera sencilla. Socorro, ¿cuál es tu palabra favorita? Mm, Alegría, Alegría. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? tristeza, ¿Qué es lo que más te causa placer? ah, mis hijas, Ok. ¿Qué es lo que más te desagrada? ah, el engaño, ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? la música, ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? una ambulancia. Oh. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ah, mm, me temo que no, Ok, no soy muy dada a eso. ok, no te preocupes. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Genetista, Genetista. ¿Qué profesión jamás ejercerías? ah, abogado. Abogado. En algún momento todos nos vamos a ir y pensemos que ya te fuiste y que llegas y enfrente a ti está el Dios en el que tú crees. Si ese Dios existe y te abre la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar? Ah, que he dejado algo por lo cual puedo ser recordada. Qué bien, me gustó. Todos te van a recordar los que cercanos a ti han observado de tus esfuerzos, no solo tu familia, no solo tus hijas, algunos de tus alumnos, algunos de tus compañeros de trabajo. El recuerdo que se van a llevar es el que ellos quieran apreciar más, el de, el de la dulce Socorro, el de Socorro la determinada, el de Socorro la docente, el de Socorro la mamá, todos se van a llevar un recuerdo. Yo me voy a llevar un recuerdo y el recuerdo que me voy a llevar es, conozco una dama gentil, amable, Politécnica Nacional. Te agradezco mucho todo lo de hoy, pero sobre todo que estés tan atenta a este escenario de las enfermedades raras que en México finalmente, y lo digo con toda sinceridad, finalmente está teniendo un escenario que permite que muchos opinen de él, que muchos se fortalezcan con lo que está sucediendo y que muchos se empeñen en no permitir que nadie interrumpa el proceso que tiene que llevar a personas a una mejor condición. Muchas gracias, Socorro. Gracias a ti. Esta Mucho. entrevista, como ya te dije, va a estar un rato, 6 meses para que te conozca mucha gente. En cuanto esté lista y acomodada con el título, con todo lo que se tiene que editar, te la pongo a disposición a ti antes que a nadie, para que sepas lo que van a ver los que te van a escuchar y ver. Ok, muy bien, me parece perfecto. Socorro, muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches, que tengas un día, final de día extraordinario, que tus hijas te consientan y te preparen un buen cafecito con una buena concha de este tamaño. Está muy bien, muchas gracias igualmente. Gracias, Hasta Socorro. luego. Ah, te mando toda la información guía de el INMEGEN, Joaquín Carrillo, la UNAM, etcétera, para que tú sepas cómo puedes estar pensando que van a aliar esfuerzos. Ok, muy bien, pues me parece perfecto. Gracias, Socorro. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Socorro.